Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Cambio Gnosis en la mañana de hoy, 29 de julio del año 2022, luego de haber tenido en gracia de Dios los dos espacios previos en su orden, Escuela de la Conciencia Ambiental y Fundación Amaya, meditando precisamente en el amor, y más que en el amor, el perdón, el amor y el servicio, la paz que nace del alma, del espíritu, se cultiva allí en una relación mística con Dios, con la divinidad, en las mentes todas creativas, la mente ética, la mente estética, la mente ecológica, bueno, muchas podría decir Howard Gardner allí, en las inteligencias, pero también la emocionalidad. Entonces, alma, mente y cuerpo, conectando en Dios, en la divinidad y la humanidad que somos siendo, como dice el Evangelio según San Juan, en relación con la resurrección de Lázaro, en casa de hermanos Lázaro, Marta y María, en Betania, aquí cerquita en Jericó, municipio de Betania, lugar de la hospitalidad, huésped del alma, a, Dios, a Jesucristo en su momento allá en Jerusalén, pero todos somos huéspedes del alma allí, en Cristo, y aún en otras convicciones o creencias o experiencias de vida o ciencias. Esas tres han de conversar. La conciencia, desde la creencia, desde las ciencias y desde las vivencias como tal, la vida misma. Esa experiencia en esa tríada conversan. Allí me escribió un amigo en este momento al WhatsApp, amorosamente un saludo fraternal, Kiro, que conecta con comunidad indígena. Lo he estado invocando, llamando, porque uno de los temas que precisamente, o problemas o problemáticas, asuntos trascendentales que hemos venido situando en estos días tiene que ver con la salud mental, la salud ambiental, la salud pública. Y uno de lo contrario a esa salud, de ese estado de armonía, de paz, de perdón, amor y servicio, porque es la mejor expresión de hablar de paz, no la paz con Z, que se consigue con armas, que se consigue con acuerdos políticos, como mencionábamos anteriormente en los otros espacios ahorita, y bueno, y en otras reflexiones, y se ha dejado por escrito y documentado en la Universidad de Antioquia y en otros espacios de la universidad pública, la universidad privada, en otros ámbitos de desempeño social, de desempeño profesional, con instituciones de lo público, de lo privado, con entidades no gubernativas. La paz no es producto de un acuerdo político, ni a través del derecho como instrumento de una supuesta transformación social, ni de un desarrollo técnico, científico, académico, no. Es un asunto de estado del alma, de conciencia ambiental, de conexión planetaria, de transformación del ser a nivel alma, mente y cuerpo, y ser coherente en ese sentir, pensar y actuar. No solamente palabra proclamada, palabra escrita o texto escrito, o un documento, o una narrativa, o una evidencia, no. Es el propio testimonio de vida. Es esa entidad comportamental, pero del cuerpo físico, pero cómo se comportan también las mentes a conversar allí, y cómo esas mentes obedecen al Kárderis, a ese Dharma interior o a ese Atman que habita el ser interior, para desde el espíritu conectar con la divinidad y allí, en gracia de Dios, sugerir, insinuar, manifestar lo que ha de ser, vamos a hablar descendentemente, para que lo que se codifica naturalmente en los contextos, el Dharma humano como textura biológica, biotraje, el Dharma de la Tierra como textura planetaria y el Dharma de la galaxia como textura cósmica, esos tres dharmas al unísono es una tríada que han de dar información, que permiten la construcción de conocimiento con generación de conocimiento. No es transferencia, ni suministrar generosamente, ni vender la información, no. Es que la información está para todo el mundo, para todos los seres vivos. La información es una de las funciones naturales. Soporte, funciones de soporte, funciones de información, funciones de servicio y funciones de equilibrio, por hablar de cuatro, pero está la función de la conciencia, de la energía, 5 funciones de la naturaleza, lo que hemos venido desarrollando a partir de
Rule of the Groot de Robert Constanza y lo que desarrolla el Capital Natural Crítico, que es desde Occidente. Y ahora, para hace 20 años se hablaba de una quinta función, soporte, la función humana en término amplio, información del alma, o sea, sutil, una información densa que es física, material, y hay una función entre espiritual y mental que es la inteligencia, el conocimiento, la educación. Bueno, la otra es estética. Y ahí es donde conecta la información desde las cosmovisiones y cosmogonías, que es esa conexión de los hermanos originarios, comunidades ancestrales, comunicaciones con otros seres, otros Atman, en otras dimensiones astrales, en otros cuerpos aureales o de auras. Allí entonces hay otro tejido de información. Entonces el conocimiento no es solamente epistemológico desde Occidente, desde lo que se tiene como lecciones aprendidas desde Occidente por el colonialismo y todo ese proceso de colonización, ¿no? Es lo que en la Vía Yala y estos territorios se habla de una descolonización del conocimiento. Arturo Escobar, de Sousa y otros que han hablado de Paulo Freire en su momento con la teología de la liberación, y han hablado Leonardo Wolf, también en su momento Orlando Fals, Borda, etcétera, con la investigación-acción. Entonces el pensamiento crítico, sociocrítico, y en los paradigmas interpretativos, desde la fenomenología con Husserl, la hermenéutica con Heidegger, y todos estos que después del existencialismo, pero ya con una postura más holística, más sistémica, Carl Gustav Jung y otros pues de Occidente, pero que han tenido mentes más abiertas a otras culturas, a otras cosmovisiones, a otras cosmogonías. Hoy en gracia de Dios tenemos unos híbridos o unas mixturas muy interesantes, muy necesarias, muy pertinentes, entre quienes hemos sido occidentalizados o tenemos una experiencia pasando por Occidente, que hemos podido tener cómo descodificar, cómo desaprender, cómo desconstruir cantidades de paradigmas, cantidades de métodos, cantidades de formas, y también algunas que se pueden potenciar o fortalecer o reordenar, reconstruir, que son bien aprendidas o obedecen a coherencia con la naturaleza, con las diversas culturas, con lo que busca el orden natural, en síntesis, que mencionemos las 5 funciones: soporte, informativas, sociales y culturales, de las funciones productivas, que no solo son bienes y servicios, sino también estéticas, funciones ecosistémicas y no productivas solamente para el ser humano. Y hablar que producción, estamos hablando de interacción genética, cultural, estética, entre seres vivos, entre espíritus, conectar. Esas son formas de relacionamiento distinto consigo mismo, con los demás seres, con la naturaleza misma, la naturaleza otra, además de la naturaleza humana, la naturaleza cósmica, polvo cósmico, agua vinculado con la atmósfera del cosmos, el fuego de la Tierra, pero el fuego de otros planetas, y fuegos entre movimientos interplanetarios. Eso rebasa la conciencia humana. La información que nos suministra la NASA. Aquí tenemos hermanos originarios NASA, que es la cultura del Valle del Cauca, y también han tenido observaciones planetarias y cósmicas, y no tienen satélites ni desarrollos metales, ni de aparatos, ni de artefactos, ni de cosas. Es el espíritu, es el amor, es la telequinesis, es lo que hacían los grandes maestros, Jesucristo, Krishnamurti, por mencionar, Buda, o estar en telequinesis, teletransportado, comunicado en diferentes planos, con diferentes seres, con diferentes manifestaciones de vida, gracias del Espíritu Santo, dones, virtudes, que eso es evolución de conciencia, de conexión, de transformación en ese orden. Y están las 5 funciones regulativas, que es esos equilibrios, esas armonías, esas conjugaciones o conjugados armónicos que permiten articular, coordinar, armonizar en el amor. Entonces, mis amores, insistiendo nuevamente, fraternalmente, amorosamente, es espiritualmente,
En el alma los llevo a todos más que en el corazón, porque ese se queda aquí en lo biológico, y más que un simplemente amor erótico, y no estamos hablando de amor sexuado, que ese es el morbo de la sociedad occidentalizada, de la globalización, que todo lo lleva al ludens, como placer erótico, sexuado, en el pene, en la vagina, y no, ni siquiera en el cerebro, ni en la mente, o una masturbación mental. Pero no es el eros que produce el espíritu, estimular el desdoblamiento, la levitación, la meditación, o sea, despojarse de este cuerpo, de esta corrupción natural corpórea, y vincularse con un proceso de ascensional, de transformación espiritual con la divinidad. ¿Cuándo vamos entonces a entrenar la conciencia para esos placeres del alma y disfrutar con lo simple, con el amor, con la paz, con la generosidad? Tenemos que seguir haciendo el juego al que se opone al benigno, a la bendición, al bien vivir, a ese orden natural, a la creación, a esa codificación espiritual, mental y emocional inicial, el ADN del paraíso que somos siendo, este territorio, esta tierra o este planeta. Esto es solamente la dimensión terrenal, la escuela, el campus de aprendizaje para el nivel exploratorio celestial. Nadie sabe cómo es, nadie ha ido al cielo y volver, excepto cuando hay fe y creencia y confianza en Dios, que hay manifestaciones y revelaciones de seres de luz que han trasegado niveles de conciencia y han pasado de ser santos en la tierra al purgatorio y ir ascendiendo y llegar al cielo y ser seres de luz, celestialmente conectados. Otros que nacieron siendo ángeles de esos corpus allá, espirituales, de esas dimensiones. No sé cómo será, bendito Dios, apenas estamos entrenando, o empezando, gateando. Pero como dice Irene Robledo Estrado, estamos apenas recuperando la memoria, porque todo eso lo descodificaron con la invasión a estos territorios Abya Yala, a otros territorios incluso en Asia y en Oriente, la destrucción de Babilonia, de las grandes bibliotecas, como dice nuestro hermano Abadio Green, la biblioteca natural que es la madre tierra, y vinieron a destruir el lenguaje, la cultura, las conexiones, que el lenguaje es lo de menos, los petroglifos, las formas de comunicación rupestre en el paisaje litográfico, en el paisaje, más que el paisaje, en los espíritus de los abuelos, las plantas, los animales, las especies otras no humanas, todas esas formas de vida, los minerales, en la sangre de las venas de la tierra, que es el petróleo, en los hidrocarburos, en los combustibles que sacan para destruir la tierra, para dañar el tejido, la trama vital. Esa descodificación es la que ha perdido tener la pérdida de las fuentes de información, de conocimiento y de sabiduría y de conexión con los ancestros, con los espíritus antes de, pero también con los, diría uno, post generacionalmente, con los espíritus que han de venir en sus devenires, que llaman ahí futuro, pero en la cosmovisión eso no existe. Espacio-temporalidad, energéticamente conectados, ligados, biológica, telúrica y cosmogónicamente, en esos dharmas del ser humano, corpus, tierra, madre tierra, y galáctico, una tríada. Bueno, todo ese tejido, toda esa trama es lo que se ha venido perdiendo, y es lo que se necesita entrar a codificar nuevamente, descodificando todo lo otro. He tomado un tiempo haciendo esta reflexión porque en profundidad es el ejercicio que estamos preparando para el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que organiza el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, y que mañana hemos de estar entregando los resúmenes de la propuesta de la ponencia, una oikoetopoiesis en salud ambiental del orden natural, que resume una de las dimensiones de la tríada de investigación, educación y proyección, PEI, proyección, educación e investigación ambiental, para transformar el proyecto educativo institucional de la universidad, en este caso la Universidad de Antioquia,
y centrado en salud pública, en el área de la salud que llaman, el área del ambiente, el área de la sociedad, que serían servicios públicos, entonces sería educación en salud, ambiente y servicios públicos. Esa tríada conectando desde la educación, pero nosotros preferimos hablar desde la concienciación, la conexión ambiental, la conexión planetaria y la transformación del ser sustentable, o sea, conectado con la perdurabilidad, la pervivencia de la madre tierra o la persistencia o la conexión sistemática, un continuum sistémico, dinámico, prospectivo del corpus telúrico que somos siendo, cosmotelúrico, además de biológico, con esas otras hermanos, pues, planetas, abuelos, como dicen los Gunadule, persona que habita el cosmos, ¿cierto? Abadio Green, y otras formas de conectar, los muiscas a través del agua como armonizador del territorio. Allí está Klaus Schut Paes. Entonces ya estamos hablando de dos maestros de la Escuela de la Conciencia Ambiental. Paes, que tiene la ventaja, pues Schutz, por su ascendencia alemana, por su padre, tiene la influencia de Occidente, la racionalidad, lo crítico, sociocrítico, y como es ecólogo y formado en ciencias ambientales, profesor, investigador, co-creador de la política nacional, bueno, entre comillas, porque co-creador con Dios, pero digamos aquí coartífice o líder o pionero con otros en la investigación ambiental o en educación ambiental, o la educación ambiental o investigación en educación ambiental, al unísono, conversando con Maritza Torres, respectivamente él por el Ministerio de Ambiente, a Desarrollo Sostenible, como se conoce ahora, en su momento era Ministerio del Medio Ambiente, por ahí en los 90, y ella por educación, con la pedagogía, y él desde lo técnico. Entonces lo técnico ambiental y lo pedagógico en educación se suman en dos personas que representan instituciones para hablar de educación ambiental y formación ambiental. Entonces crean la Red Colombiana de Formación Ambiental. Cómo lo ambiental en la ingeniería, cómo lo ambiental en la sociología, cómo lo ambiental en la educación. Pero no ha habido una sistemática vinculación. Si vamos a hablar de educación y de ámbitos o esferas o dimensiones del conocimiento en ambiente, en salud y en servicios públicos, por citarlo ahora en lo que nos interesa, con esa oikotopoiesis ambiental, es que esa construcción es las tres misionales no por separado, no de manera discrecional, como hace la universidad, que hoy por hoy, por razones del mercado y la privatización, vincula profesores o tiene docentes o por contratos para hacer docencia, pero no son maestros, generalmente. O hay un maestro pero no tiene la formación ambiental, o no tiene la formación en salud, o no ha sido un maestro formado científica, técnica y pedagógicamente. Que eso es lo que insta esta propuesta, porque el ser siendo universitario, o sea, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental, esa tríada debe conversar. Por eso PEI, proyección, educación e investigación. Es conectar alma, mente y cuerpo, no solo tricerebrado, pensar como científico, pensar como académico o como docente, pensar como técnico, no, sentirlo desde el corazón, primero, y comportarse como tal. O sea, ahí viene la ética, la moral, no como cursos, aparte. En cursos de vida en el orden natural. Quiere decir que la ética, la moral, son expresiones en sí mismo de una maduración de la conciencia, de una maduración de las formas de conexión ontológica, o sea, ser humano, y deontológica, entre un ser deber ser acorde al orden natural, que viene desde Dios. Esa es la transformación. Entonces ahí están las tres dimensiones vinculantes, todas tres se necesitan en espacio-temporalidad y energéticamente conectadas, que llaman modo, tiempo y lugar, lo que llaman los abogados en un asunto desde la justicia del derecho, en una trazabilidad o lo que llamarían ellos un emplazamiento.
Aquí es más un aplazamiento, porque lo dejan para después, o se lo dejan a otro, al experto, o al del área tal, o al de lo ambiental. Todavía escuchando en la universidad es que el que hace la parte ambiental, que el de lo ambiental. En paz descanse Augusto Ángel Maya, decía la educación tiene que ser ambiental, si no es una mala educación. Y no estoy hablando de Pedro Almodóvar con la mala educación referida a lo religioso, con todo respeto, no es una crítica de ahí, pero también es una mala educación, porque no hay una coherencia ética, filosófica, porque la filosofía también ha partido. Lo decía ayer, creo que Pedro Justo Berrío, precisamente con en la meditación de la hora santa, que la filosofía llevó a ser maniqueos, a ser leoninos, a ser calculadores, prevenidos, sojuzgar. Y eso lleva también las religiones, lo político, lo económico, las divisiones. Eso es contrario al amor, a la congregación. Por eso no se puede hablar de conjugación armónica allí, de amornización, emplazando procesos con el otro, no con Dios y la divinidad y el bien decir y la bendición. Por eso el orden natural es la creación y de ahí se codifica. Descodificar lo otro, que es división, que es ruptura, que es interés mezquino, maniqueo, ¿no? Aquí es de frente, aquí es cara a cara con Dios, cara a cara con el hermano, cara a cara con todos. Con la claridad, la transparencia, con las manos abiertas, open hands, triángulo, triangulando, siempre, ahí, ojos. El tercer ojo es ese, el alma, el corazón, conectado con los ojos de la mente, todas, las lógicas, inductiva, deductiva, abductiva, síntesis, sistémico, deductivo, científico, las partes, todo y las partes, y lo abductivo, lo común en lo distinto, por hacer una simplificación allí, entre comillas, y lo distinto en lo común en lo distinto y lo distinto en lo común, y conversen. Y esas tres lógicas que son las mentes de que habla Howard Gardner u otros, la dimensión emocional, la dimensión espiritual, que no es una inteligencia, el mismo Gardner lo dice, es una experiencia de vida mística y no tiene que ser científica, eso es otro dogma, así también como lo es la religión, otro dogma, y como lo es lo político, otro dogma de un ser o de un pequeño grupo, de una élite que se impone sobre el resto. Entonces, ¿dónde está la incoherencia ética, moral, social, con las cosmovisiones, las cosmogonías de quienes aceptamos en bendito Dios, que me incluye allí, pero tratamos amorosamente por estar allí, aceptando la diversidad, así en uno mismo, porque es que lo que rechaza uno hoy como que es diverso, mañana tendrá otro estadio de conciencia, otro comportamiento. Hoy en gracia de Dios por la maduración de 60 años de vida, amén, y 35 años de vida pues biológica, como se cuenta en el cronograma, que es también lo que criticamos, el medir todo en un cronograma de GAN y en un presupuesto y en un organigrama. No, eso no tiene nada que ver. Eso es imponerle a la realidad falsas lógicas, utopías. Esa es la verdadera idealidad, no la que está en el espíritu. Esa sí es realidad porque es la que conecta con Dios, el orden natural. Lo otro es utopías, dicho por Edgar Morán y por muchos otros. Maldonado, con las complejidades entre la ilusión y la realidad. Es que la realidad es una construcción social colectiva, sí, transcultural, sí, pero esas son realidades relativas, entre relativos, relativizando. Pero ¿quién relativiza a Dios? Al absoluto, al contrario. Decíamos en estos días, Irene Roleo Strauss, imposible la humanización de Dios, pero sí es posible la divinización del ser humano. Amén, porque eso encarna a Dios en la criatura para enseñar el camino y volver a la divinidad, o volver al paraíso que es este mismo, pero en el espíritu, el reino de Dios. Por eso no tocando tierra, no tocando poder, no tocando cosas, no tocando el mundo, lo mundano, como dice el evangelista San Juan, que hoy es precisamente que estamos hablando en gracia de esa discusión, de esa meditación de la palabra, escatológicamente el amor. Ama ya,
y la paz, perdón, amor y servicio. Esa es la gracia. Amén. Entonces, es eso, que es ese proceso, el absoluto está allá. Y los que nos tenemos que acomodar somos las criaturas todas y las generaciones sucesivas. Y conversando con las otras especies. No sé cómo se conversa con las plantas. Y no es la filosofía, no es la psicología, no es la antropología, no sé. ¿Cómo se conecta? Amorosamente, haciendo lo que nos corresponde en la esencia, volviendo a ese oiko etopoiesis, o sea, otras éticas todas. Todos los seres tenemos una propia ética que cambia con el tiempo, cambia en el lugar, lo que quería decir ahora, y lo decía Heráclito de Éfeso. Todo cambia, todo se mueve. Mañana tendrá otro comportamiento, otra convicción. 35 años de vida universitaria, pero al inicio yo no pensaba eso. Por eso la presentación la quiero desde allí. Salmo 89. Señor Dios, concédeme sabiduría, conocimiento y discernimiento, diría nuestro hermano Francisco de Asís. Pero a calcular los años para tener un corazón sensato. Porque uno diría, desafortunadamente, cuando hay una conversación transgeneracional, que cuando se llega a mayor se tiene toda la sabiduría, toda la experiencia vivida, de lo vivido, todo el conocimiento, pero ya no tiene poder, entre comillas, biológico ni mental, bendito Dios, pero sí tendrá mucha conexión espiritual. Entonces son partes de un todo que las ponen allí y no conversan y que no se tendrían que ver como partes. Lo espiritual, lo mental y lo emocional, no. Por eso hay que circular y triangular. Espiritual, mental y emocionalmente ya. Una vida en miniatura, en este instante, para que si producto de la triangulación, esto es lo sistémico, lo dinámico y lo complejo, y estas son las revoluciones de la ética, de la moral y del derecho, de los dogmas que se debe hacer en sociedad si se quiere realmente una transformación. Porque si se quiere seguir en lo mismo, el discurso de lo mismo, lo escatológico, no deja de ser algo ilusión, una utopía, y empiezan las distopías. La desinformación, la intoxicación, la descodificación de cosas naturales, celestiales, divinas, para volverlo todo feria y volverlo mercado y volverlo competición. Entonces ahí gana la ética fiscal. Es que con esas no se compran todas. Eso no tiene precio porque no es de precio. Eso de gratuidad, no, eso no existe, es que es natural. Y es gracia de Dios. Quizá en ese sentido la palabra gratuidad cobre sentido, porque es de gracia, no es por mérito, ni porque compré, ni porque el derecho me lo concede. El derecho no concede nada, ningún poder, ningún tener, ni ningún placer habría de ser concedido si no es por gracia de Dios. La vida, de ahí depende lo demás. En gracia de Dios sí hay vida. La salud la administra Dios. La seguridad la administra Dios. Si hay fe, si hay confianza y hay esperanza, usted accede a ello y tiene un estilo de vida conectado con Dios. Que habrán otras autopistas, otros caminos, otras, llaman ahí arquetipos o trayectorias o rutas, como dice el proyecto educativo institucional de la universidad. Sí, bienvenidas, pero póngalas a conversar con las realidades de todos, con la única realidad, que es el orden natural, que es la creación, que es la divinidad. Dios que ha sido, que es y será, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. Génesis, principio y fin, y Apocalipsis. Y caminos, triangule. Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Y esa es la Trinidad del día a día, persinarse en un santiamén. Alma, mente y cuerpo conectados, ser, vida y obra. Coherencia entre sentir, pensar y actuar. Perfecto, hágala ahí y se fue. En lo individual, con todo el colectivo, como una unidad en un colectivo, y a nivel planetario como rincones o puentes que conectan el planeta. Eso es lo que hacen los pueblos originarios. Territorios Ayala y otros, hermanos de todo el planeta y del cosmos, se conversan. ¿Por qué no lo hacemos? Ellos conversan con aliens y vamos a dejar la discusión allí por ahora, porque hay un poco de ruido.
y porque hay emoción, pero primero es espiritualmente. Entonces voy a pedir más gracia del Espíritu, voy a tomar un cafecito, los invito. Jericó, sudeste de Antioquia, provincia del Cartama. Amorosamente un saludo, muchas gracias, sigan siendo bendecidos.